Imagina por un instante dejar atrás cada fragmento de la vida que conoces. Tu hogar, el bullicio familiar, la seguridad de lo predecible. Partir hacia un horizonte incierto, guiado únicamente por la certeza de una convicción inquebrantable. Así comenzó la senda asombrosa de un hombre cuyo nombre resuena a través de los milenios. No fue un rey, ni un general, sino un simple pescador que se convirtió en uno de los compañeros más íntimos de Jesús. Este hombre, Santiago el Mayor, fue el primero del círculo apostólico en sellar su devoción con el acto supremo. Pero su historia es mucho más profunda que un final heroico. Es la crónica de una transformación radical, de un temperamento fogoso moldeado por el amor, de lecciones que desafían nuestra propia comprensión de la fuerza y la grandeza. Millones de personas, siglo tras siglo, siguen el rastro de sus pasos en busca de esa misma paz y renovación espiritual. ¿Qué fuerza impulsó a este seguidor a dejar una huella tan perdurable? ¿Qué secretos se esconden en su trayectoria que aún hoy nos interpelan? Prepárate para sumergirte en una narrativa épica, un viaje que va desde las tranquilas aguas de Galilea hasta los confines del mundo conocido y el sacrificio supremo. Si sientes que hay algo más, una promesa invisible flotando en tu propia vida, esta historia es para ti. En las serenas mañanas, a la orilla del vasto espejo de Galilea, nacía la existencia de Santiago. Era un hombre de trabajo duro, marcado por el sol y el viento helado. Junto a su hermano Juan, compartía las jornadas de pesca. No solo el esfuerzo, sino un anhelo silente por algo inmenso. Una expectativa inexplicable que latía en lo más hondo de su ser. No sabían qué era, pero ambos la sentían. La vida transcurría simple, al compás de la naturaleza. Pero esa mañana en particular, bajo un amanecer que teñía el cielo de oro, algo estaba a punto de cambiar para siempre. Una presencia se acercaba a sus espaldas. Una figura serena pero con una mirada capaz de penetrar el alma. Si sientes la llamada a una historia que te moverá por dentro, que te mostrará la verdadera esencia del compromiso y la valentía, quédate con nosotros. Dale un me gusta ahora mismo para que esta historia llegue a más personas que buscan un propósito y acompáñanos en este viaje fascinante. Jesús de Nazaret se aproximaba, trayendo consigo una quietud que envolvía el entorno. Santiago ya había escuchado hablar de él, de las maravillas que obraba y de las multitudes que congregaba. Pero verlo de cerca era una experiencia completamente distinta. Había en sus ojos una fusión de intensidad y calma que traspasaba cualquier barrera. Cuando su voz se elevó, era nítida, potente y a la vez apacible. Parecía resonar directamente en la fibra más profunda de su corazón. Venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Aquellas palabras impactaron en Santiago como un impulso incontenible. Despertaron en su interior una vocación que todavía no comprendía por completo, pero que de algún modo ya abrazaba. Fue como si esa breve frase ofreciera la respuesta a la inquietud que lo había acompañado durante tanto tiempo. Se encontró ante una disyuntiva que parecía simultáneamente natural e inverosímil. Abandonar la seguridad de su sustento, su hogar y el ambiente familiar para emprender una vía incierta. Por un instante, sus pies vacilaron, pero su corazón ya había tomado la decisión. Miró a su hermano Juan y descubrió el mismo fulgor resolutivo en sus ojos. Ambos supieron que no podían desatender ese llamado. Sin voltear la vista, soltaron las herramientas que sostenían. Las redes, símbolos de su existencia hasta ese punto, cayeron sobre la arena, quedando atrás como mudos testigos de un ayer que acababa de concluir. El primer paso fue dado con firmeza. Pero el espíritu de Santiago estaba en efervescencia. Experimentaba una alegría discreta, nacida de la certeza de estar cumpliendo un propósito superior, pero también la incertidumbre frente a lo desconocido. Al seguir a Jesús, se distanciaba de la rutina que le era familiar, de los rostros habituales, de los senderos seguros. Con cada zancada, se alejaba de lo cierto y previsible, embarcándose en una aventura de fe. Esta fe, sin embargo, no era ciega. Surgía de la confianza en aquel hombre que, aunque recién conocido, irradiaba verdad y autoridad innegables. Santiago sentía que Jesús veía más allá de las apariencias, que conocía el interior de cada individuo. A medida que caminaba junto al Maestro, comenzó a vislumbrar una nueva dimensión de la existencia. Esos pasos a su lado se diferenciaban de cualquier otra marcha que hubiera emprendido. Cada vocablo, cada ademán de Jesús, parecía desvelar un universo invisible. La convivencia con Jesús era un proceso continuo de aprendizaje y metamorfosis. Cada instrucción del Maestro se convertía en un cimiento fundamental en su estructura de fe.
Cada corrección representaba una oportunidad para convertirse en un seguidor más apto. Comprendió que para ser merecedor de su designio, necesitaría abandonar el ego y dar cabida al afecto ilimitado que Jesús proclamaba. Santiago acompañaba a Jesús tanto en momentos públicos como privados, compartiendo sus gozos y pesares, las aflicciones y las bendiciones inherentes a la misión. Presenció portentos que lo dejaban sin habla, como la sanación de enfermos, la liberación de personas oprimidas por espíritus malignos y la reanimación de quienes habían fallecido. La fe de Santiago se robustecía con cada uno de estos sucesos, pero a la vez se tornaba más desafiante, pues sabía que ser un apóstol implicaba estar preparado para encarar adversidades y poner a prueba su devoción por Cristo. Su amor y lealtad hacia Jesús crecieron a tal extremo que estaba dispuesto a cualquier sacrificio. Con el devenir del tiempo, su labor de difundir el Evangelio y atestiguar la verdad se tornaría cada vez más nítida e imperiosa, preparándolo para los retos venideros. Sabía que el camino junto a Jesús requeriría valentía, renuncia y una fe inquebrantable, pero su corazón estaba listo. El entusiasmo vehemente de Santiago por Jesús no pasaba desapercibido entre los demás discípulos. Poseedor de un temperamento enérgico, resuelto y a menudo impulsivo, albergaba en su corazón una pasión tan ardiente que en instantes de gran fervor, parecía a punto de desbordarse. Esta vehemencia fue una de las motivaciones por las cuales Jesús le otorgó el apelativo de Hijo del Trueno, un nombre que ponía de manifiesto la potencia de su carácter y la intensidad con la que defendía sus convicciones. Pero esta ruta de intensidad también lo llevaría a confrontar sus propias limitaciones y a descubrir el sentido auténtico del amor que Jesús enseñaba. La travesía al lado de Cristo estaba llena de obstáculos. En ocasiones, Santiago se encontraba ante situaciones que demandaban más que simple fuerza de voluntad. En una ocasión, al pasar por una comunidad de samaritanos que se negaron a recibirlos, Santiago sintió la ira aflorar en su pecho. El rechazo de esas personas le pareció una afrenta directa al Maestro, un gesto de ingratitud que no podía tolerar. El orgullo que sentía al defender a Jesús lo impulsaba a querer actuar con toda la potencia de su ser. Por eso, henchido de fervor e indignación, se volvió hacia el Maestro y con voz firme preguntó: «Señor, ¿quieres que mandemos descender fuego del cielo para consumarlos?». En el instante en que pronunció esas palabras, Santiago creyó estar manifestando su fidelidad a Jesús, presto a emplear su energía para honrar al Maestro. Sin embargo, la respuesta de Jesús lo sorprendió. En lugar de elogiar su arrojo, Jesús lo miró con una expresión que amalgamaba paciencia y afecto, con una serenidad capaz de desarmar cualquier impulso. Jesús reprendió a Santiago, enseñándole que su labor no consistía en destruir a quienes se oponían, sino en traerle salvación y redención. La lección fue contundente y alcanzó el interior de Santiago como un dardo. Se dio cuenta de que, por más noble que fuera su intención, aún no comprendía el amor puro e incondicional que Jesús predicaba. Esa corrección marcó profundamente a Santiago, haciéndole ver que la verdadera potencia del reino no residía en la fuerza bruta, sino en la compasión y la tolerancia. Fue una enseñanza ardua de asimilar para alguien tan resuelto como Santiago. Pero comprendió que para seguir a Cristo necesitaría dejar de lado sus propias nociones de equidad y aprender a amar incluso a aquellos que lo menospreciaban. La admonición de Jesús no fue un castigo, sino una instrucción de amor y paciencia. Santiago aprendió que la fuerza de Jesús no se manifestaba en actos de aniquilación, sino en ademanes de compasión y curación. Este suceso lo llevó a reconsiderar su propia forma de actuar y de interpretar el mundo. Era imperativo abandonar el orgullo y el deseo de represalia, abrazando la ruta del perdón. En silencio, reflexionó sobre las palabras de Jesús y gradualmente su corazón se fue volviendo más humilde. A partir de ese día, Santiago comenzó a percibir en sí mismo la necesidad de evolucionar espiritualmente, de moldearse según el patrón de Cristo y de buscar la concordia en lugar del enfrentamiento. El aprendizaje al lado de Jesús era una travesía de crecimiento y transformación continua, que lo llevaba a cuestionarse a sí mismo y a buscar la verdadera esencia de la fe. El privilegio de estar junto al Maestro, de escucharlo y contemplar sus milagros, era algo que no daba por sentado. Cada enseñanza de Jesús se convertía en un pilar en su creencia. Cada corrección, una ocasión para convertirse en un seguidor mejor. Comprendió que para ser digno de su vocación, necesitaría dejar atrás el ego y abrir espacio para el afecto incondicional que Jesús predicaba. Santiago continuó al lado de Jesús, presenciando la manifestación de su poder en actos de sanación y compasión. Tras aquel episodio, Santiago intensificó su observación de Jesús. Buscaba asimilar no solo sus palabras, sino la esencia detrás de cada acción y elección.
Notó que Jesús no se ofendía ante el rechazo o el desdén ajeno, sino que replicaba con una clemencia que desarmaba incluso al corazón más endurecido. Al ser testigo de esa fuerza del amor, Santiago comenzó a meditar sobre el significado real de ser un apóstol. Comprendió que no bastaba con defender la fe, era necesario vivirla en su plenitud, aprendiendo a perdonar y amar, incluso a aquellos que se declaraban adversarios. Durante los días subsiguientes, Santiago luchó contra su propia soberbia y su impulso de retribución, esforzándose por desechar la tendencia a actuar con la fuerza bruta. Aprendió a acallar los pensamientos de venganza que en ocasiones surgían y a cultivar la paciencia, incluso en circunstancias desafiantes. Esta travesía interior no fue sencilla, y muchos de esos momentos demandaron una valentía superior a cualquier contienda física. No obstante, con cada pequeña victoria, sentía que se acercaba más al corazón del Maestro, aprendiendo a ver el mundo y a las personas con los ojos de compasión de Jesús. En un momento particularmente relevante, Jesús convocó a Santiago y a los demás discípulos para dialogar sobre el reino de Dios. Durante esta conversación, explicó que para ser grande en el reino de los cielos, era indispensable convertirse en servidor de todos. Para Santiago, esas palabras fueron como una llave que le abrió un nuevo entendimiento. Él, que siempre se había sentido orgulloso de su fervor por la causa, comprendió que el verdadero sentido de la grandeza residía en servir con humildad. Era una lección opuesta a su concepción previa sobre el poder y la fuerza, pero a pesar de ello, era una enseñanza que lo liberaba. A partir de esta instrucción, Santiago comenzó a abrazar la humildad como un componente esencial de su camino espiritual. Empezó a asistir a los otros discípulos en tareas sencillas, sin quejas ni cuestionamientos, y a servir a quienes se acercaban a Jesús con humildad y respeto. Este proceso no fue inmediato y exigió un esfuerzo constante de su parte, pero la metamorfosis era patente. Esa intensidad que antes se manifestaba en impulsos de ira, ahora se convertía en una fortaleza interna que lo aproximaba cada vez más al verdadero objetivo de su labor. Conforme maduraba en su condición de discípulo, Santiago halló la fuerza para transformar su carácter intenso en una pasión equilibrada y sensata. Se percató de que el auténtico coraje no consistía en imponer su voluntad, sino en estar dispuesto a inmolarse por el bien ajeno, tal como Jesús demostraba constantemente. Y al tomar esa determinación, descubrió una libertad que antes le era ajena. La libertad de existir sin cargar el peso de la revancha, sino con la ligereza de un espíritu que ama. Este cambio en Santiago fue tan profundo que incluso los demás apóstoles notaron su transformación. Antes conocido por su impetuosidad, ahora era visto como alguien que, a pesar de su firme temperamento, sabía temperar sus reacciones y elegir el camino de la paz. Esta transición no anuló su pasión, sino que la refinó, otorgándole una madurez que fortalecía su misión al lado de Jesús. Se preparaba día a día para las pruebas que aún estaban por llegar, pues su corazón se alineaba cada vez más con el afecto y la paciencia enseñados por el Maestro. La intensidad de Santiago nunca se disipó, pero fue modelada por la sapiencia de Cristo. Se había convertido en un hombre que, aunque aún reconocido por su valentía, ahora sabía emplear su fuerza para edificar y no para demoler. Esta metamorfosis fue un testimonio palpable para los otros discípulos, quienes veían en Santiago un ejemplo de cómo la gracia divina puede tocar y transformar incluso los corazones más fervientes. Su recorrido junto a Jesús lo condujo por una senda de modestia y servicio, preparándolo para el día en que tendría que ofrecer su vida por la causa del Evangelio. Al término de esta etapa, Santiago estaba más cerca de comprender lo que significaba ser un verdadero apóstol. Era, indudablemente, aún el hijo del trueno, pero ahora también era un hombre de concordia, cuyo corazón ardía con amor por el prójimo, como una flama que, en lugar de consumir, iluminaba. Esta metamorfosis marcó la vida de Santiago de forma irreversible, preparándolo para los desafíos y sacrificios futuros. Fue una noche densa y silenciosa, después de la conmemoración de la última cena. Jesús condujo a Santiago, Pedro y Juan al huerto de Getsemaní. Un paraje de olivos retorcidos, envuelto por el susurro del viento y una presencia casi imperceptible. Aunque Santiago desconocía lo que estaba a punto de suceder, sentía el peso de un momento extraordinario acercándose. Advertía en la mirada de Jesús una sombra de melancolía y resolución, como si el propio espíritu del Maestro estuviera siendo sometido a la prueba. Mientras se aproximaban al centro del huerto, Jesús los contempló con una expresión que Santiago jamás borraría de su memoria. Una fusión de tristeza y afecto, una petición tácita de respaldo. Con un tono de voz sereno pero grave, Jesús les solicitó que permanecieran allí y vigilaran, que oraran junto a él.
Santiago sintió la responsabilidad de ese pedido oprimir su pecho. Era una solicitud que comunicaba más allá de las palabras, era el clamor de un amigo que precisaba compañía en un instante de angustia. Aquella petición, formulada por Jesús, el Maestro que siempre se había mostrado fuerte y seguro, ahora revelaba una faceta de vulnerabilidad que Santiago jamás había visto. Mientras Jesús se alejaba para orar en soledad, Santiago intentó mantener la vista fija en el Maestro, siguiendo cada movimiento incluso desde la distancia. Pero la oscuridad era profunda y la quietud del huerto empezaba a agravar sus párpados. A su alrededor, el cansancio acumulado de los días previos parecía intensificarse, y su mente, afectada por un extraño sopor, oscilaba entre el sueño y la vigilia. Santiago luchaba por permanecer despierto, pero sus ojos se empeñaban en cerrarse, y poco a poco, el agotamiento prevaleció. Sin embargo, al despertar súbitamente, Santiago vio a Jesús regresando hacia donde él y los otros dos se encontraban. Su corazón se vio invadido por una mezcla de vergüenza y remordimiento. Jesús los encontró durmiendo, y la tristeza en su rostro era palpable. No los reprendió con palabras severas, pero en su voz había un matiz de decepción. ¿No pudisteis velar ni una hora? La pregunta, aunque suave, perforó el corazón de Santiago como una lanza. Deseaba haber sido lo suficientemente robusto para soportar la vigilia. Deseaba haber brindado a Jesús el consuelo de su presencia. Pero se dio cuenta de que, en el momento más crítico, su fragilidad humana lo había vencido. La sensación que experimentaba por no haber podido mantenerse despierto resonaba en su mente mientras Jesús se retiraba nuevamente para orar. Esta vez, Santiago redobló sus esfuerzos para mantenerse alerta, intentando alejar el peso del sueño y el agotamiento. Oraba en silencio, pidiendo fuerzas para resistir. Pero la tentación del sueño era abrumadora, y sin percatarse, él y los otros dos discípulos volvieron a sucumbir. Una vez más, Jesús regresó y los halló dormidos. Santiago apenas podía sostener la mirada de Cristo, tal era la vergüenza que sentía. Era un sentimiento que jamás olvidaría, la impotencia ante su propio cuerpo, el fracaso en ofrecer a Jesús lo que él necesitaba. En la tercera ocasión que Jesús retornó, su semblante era más sereno, casi resignado. Los llamó, diciendo que el instante había llegado, que aquel que lo traicionaría se aproximaba. Santiago sintió un frío recorrer su columna vertebral al oír aquellas palabras. La realidad de los dichos de Jesús, que tantas veces no había entendido por completo, comenzaba a materializarse. La perfidia, el sufrimiento, todo aquello que el Maestro había anticipado, estaba a punto de ocurrir. Mientras los soldados se acercaban, acompañados por Judas, Santiago sintió que su pulso se aceleraba. La mirada de Jesús se mantenía imperturbable, incluso ante la traición y la inminente violencia. En medio del caos, Pedro, siempre impulsivo, desenvainó su espada y atacó a uno de los sirvientes del sumo sacerdote, cercenándole una oreja. Por un instante, Santiago sintió un impulso similar, su instinto de proteger a Jesús, de combatir por él, era poderoso. Pero al observar la expresión de Jesús y escuchar sus palabras de paz, se contuvo. Jesús, en un acto sorprendente, curó al sirviente, demostrando que incluso en el momento de la traición y el dolor, él elegía la senda del perdón y la clemencia. Mientras Jesús era conducido, Santiago quedó paralizado. Quería seguirlo, pero sentía una barrera en su propio corazón. El miedo, que hasta entonces parecía distante, ahora se manifestaba en cada fibra de su ser. El discípulo que tanto había hablado de arrojo y lealtad ahora veía su propia valentía flaquear. Se dio cuenta de que para acompañar a Jesús hasta el final, necesitaría una fuerza que no provenía de su propio orgullo o coraje humano, sino de una entrega completa a lo que Jesús había enseñado. A partir de esa noche, Santiago conservaría el recuerdo de Getsemaní como una constante memoria de su propia fragilidad y de la necesidad de depender de algo más grande que su propia fortaleza. Tras la resurrección y ascensión de Jesús, Santiago se halló en una encrucijada espiritual. Su existencia, que hasta entonces había girado en torno a la cercanía con el Maestro, tomaba ahora un rumbo novedoso. Jesús ya no estaba presente físicamente, pero el Espíritu Santo, recibido en Pentecostés, inundaba su espíritu con una energía renovada, casi palpable. Este don le confirió un nuevo cometido, propagar el mensaje del Evangelio hasta los confines del planeta. Era el inicio de un itinerario de fe marcado por desafíos y pruebas que Santiago nunca había imaginado encarar. Al abandonar Jerusalén, Santiago experimentó una sensación de libertad y responsabilidad. Se sentía no solo un discípulo, sino un emisario de Cristo,
alguien que llevaba en cada pronunciación el poder transformador del Evangelio. Esta convicción lo impulsó a partir hacia territorios remotos, entre ellos, según la tradición, Hispania, la actual España. Santiago era consciente de que la misión sería ardua, enfrentaría oposición, incomprensión y posiblemente persecución. Pero su fe era mayor que cualquier temor, y el deseo de llevar la palabra de Cristo a lugares donde aún no era conocido lo motivaba a seguir adelante. Al arribar a Hispania, Santiago encontró un pueblo cuya cultura y usanzas diferían de todo lo que había conocido. El lenguaje, el modo de vida e incluso las creencias locales eran escollos que afrontaba con paciencia y modestia. Al predicar, adaptaba su mensaje para que el Evangelio fuera inteligible para esas personas. Observaba al pueblo con empatía, procurando comprender sus valores y necesidades. Para Santiago no bastaba con hablar sobre Jesús, necesitaba ser comprendido, tocar el alma de aquellos que hasta entonces jamás habían oído hablar del amor de Cristo. En los días iniciales, Santiago tuvo que lidiar con la desconfianza y la resistencia de los habitantes locales. Muchos lo consideraban un forastero, alguien que traía un mensaje distante y difícil de acoger. Pero él no se dejaba abatir. Con perseverancia, continuó predicando, visitando aldeas y familias, compartiendo la historia de Jesús con todos aquellos dispuestos a escuchar. Hablaba sobre los milagros, las parábolas y el sacrificio de Cristo con una pasión que conmovía hasta los corazones más endurecidos. En breve tiempo, algunos comenzaron a mostrar interés y a cuestionar sus propias convicciones, intrigados por la profundidad de las palabras de aquel hombre de fe. Durante una de sus predicaciones, Santiago se dio cuenta de que un grupo de oyentes era especialmente receptivo. Entre ellos, había un individuo con una mirada atenta que parecía absorber cada vocablo. Tras la predicación, ese hombre se acercó a Santiago y confesó que jamás había escuchado un mensaje tan henchido de amor y esperanza. Conmovió a Santiago saber que, incluso en una tierra tan lejana, la palabra de Cristo lograba superar las barreras culturales y resonar con claridad. Este primer convertido representó un hito en la labor de Santiago, fortaleciéndolo y llenándolo de coraje para proseguir. Con el correr de los meses, la fe que transmitía Santiago continuó atrayendo a un número creciente de personas. Fundó pequeñas congregaciones de creyentes, espacios donde los nuevos fieles podían reunirse para orar, compartir sus experiencias y crecer en la fe. Cada comunidad representaba una pequeña llama que iluminaba el sendero para otros. Sabía que incluso después de su partida, esas flamas seguirían encendidas, llevando el Evangelio a aún más corazones. Ver a esas comunidades expandirse y prosperar era para Santiago una confirmación de que su cometido valía cada esfuerzo, cada instante de anhelo por su patria y sus hermanos apóstoles. En una noche gélida, después de una extensa jornada de predicación, Santiago experimentó un peso inusual en su espíritu. Se encontraba solo y la misión le parecía inmensa, casi irrealizable de culminar. Entonces, elevó una plegaria, pidiendo fuerza y orientación. En ese instante, según la tradición, tuvo una visión de la Virgen María, que apareció sobre una columna de luz, trayéndole palabras de aliento y consuelo. Ella lo exhortó a no cejar, a mantenerse firme en su cometido. La visión le procuró una paz indescriptible y renovó su valentía para seguir evangelizando a pesar de las tribulaciones. Esta vivencia marcó profundamente el alma de Santiago. La presencia de la Virgen María, que le rememoró el amor y el respaldo divino, le insufló una nueva energía. Desde ese momento, sintió que no estaba solo en su labor. Con el recuerdo de aquella aparición grabado en su memoria, continuó adelante con más arrojo, convencido de que el amor divino no abandona a quienes se deciden a servirle. Santiago permaneció en silencio, en actitud de reverencia ante aquella manifestación, sintiéndose como un infante frente a su progenitora. Sin necesidad de articular una sola palabra, María comprendió cada dolor, cada vacilación y cada reto que él afrontaba en esa misión. Y con una voz dulce, le instó a permanecer constante, a no desistir, pues sus esfuerzos estaban siendo acogidos por Cristo mismo. Aquellas palabras actuaron como un bálsamo para el espíritu de Santiago. Sintió que su misión poseía un propósito aún mayor de lo que podía concebir, y que incluso en tierras tan distantes de Jerusalén, estaba en sintonía con la Iglesia y con la voluntad de Dios. La Virgen María no solo lo animó, sino que le dejó una promesa: nunca estaría verdaderamente solo, pues el amor y la gracia del Salvador lo acompañarían en cada paso. Esta visión confirió a Santiago una certidumbre renovada y una convicción que ningún obstáculo podría derribar. Después de la aparición, la sensación de serenidad que lo inundó persistió en su espíritu.
Santiago sintió como si hubiera recibido una señal de aprobación, una confirmación de que sus luchas no eran en vano, y de que incluso en las sombras de la duda y la soledad, avanzaba por el sendero correcto. Aquella columna de luz que sostenía la imagen de María quedaría inscrita en su memoria como un emblema de esperanza y persistencia. Supo que, en medio de las dificultades, esta visión lo sostendría y lo guiaría hasta el desenlace de su misión. Con una fe revitalizada, Santiago retomó su tarea evangelizadora. Pero ahora, con una seguridad distinta, una tranquilidad que antes desconocía. Ya no predicaba solo con la fuerza de su propia fe, sino con la certidumbre de contar con el apoyo celestial. Cada vocablo que profería parecía cargado de una autoridad y un afecto aún mayores, como si la propia voz de la Madre de Cristo lo acompañara. Esta nueva actitud inspiraba a las personas a su alrededor, e incluso los más escépticos percibían algo diferente en sus sermones. La potencia del mensaje de Santiago no residía únicamente en su contenido, sino en una quietud que parecía irradiar de él, fruto de aquella experiencia transformadora. La visión de María fue para Santiago el impulso que necesitaba para perseverar en su cometido en tierras distantes. Con el devenir del tiempo, comenzó a relatar su vivencia a los nuevos creyentes que encontraba, siempre destacando el amor de Dios que no desampara a quienes se disponen a servirle. Para Santiago, la aparición de María fue el obsequio más valioso que podría haber recibido. Una bendición que le permitió constatar de manera palpable que la fe no conoce fronteras y que el llamado de Cristo es más poderoso que cualquier obstáculo. Cuando llegó el momento de dejar España y retornar a Jerusalén, Santiago partió con el alma en paz, convencido de que la labor que había iniciado seguiría floreciendo. Sabía que los cristianos que dejaba en aquellas tierras se mantendrían firmes, y que algún día, el amor de Cristo transformaría cada corazón en esa región. Tras años de misión en territorios extranjeros, Santiago regresó a Jerusalén con un espíritu sereno y la certeza de haber sembrado una semilla de fe duradera. Era consciente de que su vuelta a la ciudad no sería solo un regreso al hogar, sino también el comienzo de nuevos desafíos. Jerusalén era un escenario marcado por tensiones e incertidumbres. El mensaje de Cristo atraía cada vez más seguidores, pero también despertaba el temor de las autoridades religiosas y políticas. Y Santiago, como uno de los apóstoles, sabía que su presencia allí constituía una amenaza para aquellos que veían la fe cristiana como una subversión. La urbe bullía de rumores y recelos, y el nombre de Jesús seguía siendo un asunto delicado entre los dirigentes judíos. Santiago sentía el peso de ser uno de los principales encargados de la difusión del Evangelio, pero eso solo lo incitaba a proseguir la misión con mayor determinación. Sus días estaban dedicados a instruir y dirigir a las pequeñas comunidades cristianas que se conformaban en Jerusalén, cada vez más estructuradas y en expansión. La tarea era inequívoca: conservar viva la llama, fortalecer la fe de los hermanos y asistirles para perseverar en medio de la creciente hostilidad. No obstante, el enfrentamiento con las autoridades era inevitable. La influencia de los seguidores de Cristo empezaba a captar la atención de Herodes Agripa I, quien gobernaba la región con puño firme y se sentía amenazado por cualquier movimiento que pudiera alterar su posición. Las noticias sobre las prédicas de Santiago y la presencia de comunidades cristianas cada vez más numerosas llegaron a sus oídos, despertando su inquietud. En este clima de creciente peligro, el liderazgo de Santiago era crucial. No solo en la predicación, sino también en la guía práctica de la comunidad. Es en este contexto donde brillan con intensidad las enseñanzas contenidas en la carta atribuida a él, el Libro de Santiago. Un texto que, lejos de ser una mera exposición doctrinal, constituye un manual directo para la vida de fe auténtica. Dirigido a un pueblo disperso y bajo presión, insiste en un punto fundamental: la fe genuina debe ser palpable, visible a través de las acciones. ¿De qué servirá, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe y no tiene obras? Este interrogante nos sacude, obligándonos a examinar la coherencia entre lo que profesamos creer y cómo vivimos realmente. Santiago no sugiere que las obras nos salven por sí mismas, sino que son el fruto natural e ineludible de una fe viva y operante. Son la manifestación externa de una convicción interna. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Esta analogía es poderosa. Así como un cuerpo inerte carece de vida, una fe que no se traduce en acciones concretas carece de vitalidad y significado. Santiago nos desafía a ser hacedores de la palabra, y no solamente oidores. Esto implica que nuestra creencia debe manifestarse en la forma en que tratamos a los demás, cómo respondemos a las dificultades y cómo nos comportamos en nuestro día a día. ¿Estás viviendo lo que dices creer?
Tus acciones cuentan una historia. La sabiduría que Santiago promueve no es un conocimiento abstracto, sino una comprensión espiritual que se aplica en la práctica diaria. Es la capacidad de discernir la voluntad divina y responder de manera que honre a Dios. Él nos insta a pedir esta sabiduría a Dios, quien la da abundantemente. Una muestra clara de esta sabiduría práctica se encuentra en el control de nuestras palabras. Santiago utiliza la impactante metáfora de la lengua como un pequeño fuego capaz de incendiar un bosque entero. Nos advierte sobre el poder destructivo del hablar sin control, recordándonos que nuestras palabras revelan el estado de nuestro corazón. Una lengua sabia, en cambio, se utiliza para edificar, consolar y sanar. ¿Son tus palabras fuente de vida o de conflicto? Además, Santiago aborda la importancia de la paciencia en medio de las pruebas. Nos invita a considerar las dificultades como oportunidades para fortalecer nuestra fe y desarrollar perseverancia. Y en esos momentos de apuro, nos recuerda el poder inmenso de la oración del justo. La oración es nuestra conexión con Dios, nuestra fuente de fortaleza y consuelo. Pero la historia de Santiago culmina con el testimonio definitivo de su fe, su martirio. Las crecientes tensiones en Jerusalén, alimentadas por la resistencia de las autoridades y la inquietud de Herodes Agripa I, llevaron a que Santiago se convirtiera en un objetivo. Fue arrestado y condenado a muerte. Al igual que Jesús le había preguntado si podía beber de su copa y ser bautizado con su bautismo, Santiago estaba ahora a punto de cumplir esa profecía. Según los relatos, Santiago enfrentó su final con un coraje inquebrantable. Testimonios antiguos sugieren que su valentía impactó incluso a quienes lo llevaban a la ejecución. No mostró temor, sino una paz que provenía de su conexión con Cristo. Se convirtió en el primer apóstol en entregar su vida por el Evangelio. Su muerte no fue el fin, sino un catalizador. Inspiró a los primeros creyentes a mantenerse firmes a pesar de la persecución. Su legado trasciende su vida y su martirio. El camino que, según la tradición, recorrió en Hispania, se transformó en una ruta de peregrinación que perdura hasta hoy. Millones caminan el camino de Santiago, buscando transformación espiritual, encontrando en las dificultades del viaje un reflejo de la perseverancia que Santiago demostró. Su tumba en Santiago de Compostela se convirtió en un faro de fe. La vida de Santiago el Mayor es un recordatorio poderoso. La fe auténtica no reside en las palabras, sino en cómo vivimos, en cómo enfrentamos las adversidades, en cómo amamos y servimos. Nos desafía a ir más allá de la teoría, a permitir que nuestra creencia transforme nuestro carácter y se manifieste en acciones significativas. Como Santiago, ¿estás listo para que tu fe sea más que una creencia interna? ¿Estás dispuesto a dejar que transforme cada aspecto de tu vida y te impulse a actuar con valentía y amor? Si esta historia resonó contigo y te inspiró a vivir una fe más profunda y activa, si quieres explorar más vidas transformadas y enseñanzas que desafían, este es tu momento. Haz clic en el botón de me gusta para mostrar tu apoyo y ayudar a que este mensaje llegue a más personas. Suscríbete al canal Descubriendo la Biblia para no perderte futuros videos. Activa la campanita de notificaciones para ser el primero en saber cuando subimos nuevo contenido. Y lo más importante, déjanos un comentario abajo. Cuéntanos, ¿qué parte de la historia de Santiago te impactó más? Comparte este video con alguien que necesite esta inspiración. Hasta el próximo video.